Ya, entonces, vuelvo a repetir, va a quedar subido el handbook, son 5 textos de ortografía. La próxima semana yo voy a hacer una síntesis de los textos y ustedes también pueden ir leyendo. Partan por Casani, Casani ya lo conocen, tiene un estilo muy, muy sencillo de hablarle al profesor, ¿cierto? Porque su destinatario es el profesor. Yo les voy a compartir aquí la pantalla, les voy a mostrar cuáles son los textos. Eso es que estoy subiendo a YouTube la clase de ayer. Déjenme cerrar cosas aquí. Bien, entonces, ahí estoy en el Jamboard. Acá está el handbook de ortografía, y aquí están los 5 textos. Partan, como yo les señalaba, por este, que es el de Casani, este texto que está aquí, que se los voy a mostrar ahora. Por una cuestión, ¿cierto?, de la mirada didáctica tan interesante que tiene... Ahí está. Y que tiene que ver justamente con lo que yo les comentaba ayer cuando alguien me planteaba, ¿cierto?, el tema de hacer estas tareas de escribir una palabra que había sido identificada previamente con una falta ortográfica muchas veces, y discutíamos, ¿cierto?, lo de la fijación a través de la memoria. Lo que hace Casani en este texto es mostrarnos como 8 tipos de dictado, 8 tipos de actividades. Primero, evidentemente, hace una discusión teórica y luego, ¿cierto?, plantea la posibilidad de reciclar esta práctica de aprender a usar el dictado en el contexto, ¿cierto?, del aula, y ahí están, son 11 en realidad, 11 técnicas en que uno podría incorporar el dictado, tradicional por parejas, de secretaría, que es súper interesante, el colectivo, dictado en grupo, medio dictado, gramatical, telegráfico, dictado de trampolín, dictado de pared, dictado de dibujo. Y luego viene entonces la explicación de cómo funciona cada uno de estos dictados, ¿ya? Ese es el primer texto por el que ustedes debieran partir. Luego, ay, me salí muy atrás. Luego está este texto, que también es muy interesante porque es un análisis, ¿cierto?, a errores ortográficos que se identifican en secundaria y bachillerato. Si bien nosotros no trabajamos en secundaria, estamos pensando, ¿cierto?, en que quinto y sexto son los cursos finales de educación básica, y mucho de lo que van a encontrar aquí son cosas que habitualmente también encontramos en la sala de clase. También es un texto de fácil lectura, y este que está acá es de la realidad chilena. ¿Ya? Este es un texto súper interesante porque es fruto de una investigación que se hizo al alero de un proyecto y que estudió justamente el desempeño ortográfico de los estudiantes chilenos, y propone también algunas alternativas para que podamos llevarlo a la sala de clase. Aquí hay un equipo de investigadores chilenos, entre ellos está Carmen Sotomayor, ¿cierto?, que ella adscribe a la PUCB y que trabaja con un equipo de gente de otras universidades que hacen esta investigación. Hacen primero una introducción, explican el instrumento, ahí está el marco teórico, y luego los resultados. Luego están los resultados. Bueno, estos son elementos que van a encontrar en cualquier investigación. La metodología, es decir, cómo se hizo, ¿cierto?, esta investigación, de qué tamaño era la muestra, hay varias cosas aquí. Los resultados, que ustedes van a encontrar unas tablas aquí que son unas tablas de análisis cuantitativo, que no es necesario, ¿cierto?, que presten más atención porque luego están los análisis y luego hay una propuesta. ¿Ya? Entonces, ese es específicamente para el caso chileno. Luego tenemos un texto de Rico, ¿cierto, Ana María?, que es un breve análisis de los factores que intervienen en el aprendizaje ortográfico, un tema que también vamos a revisar aquí. Y aquí es donde están, ¿cierto?, los factores perceptivos, los factores visuales, los factores asociados a lo neuropsicológico. Fíjense ustedes, ahí está.
percepción y memoria visual, que es uno de los primeros elementos que aparecen movilizados cuando nos referimos al aprendizaje de la ortografía. La memoria articulatoria, miren este elemento, el dominio y la memoria grafomotriz. Este texto es el primero que yo voy a explicar la semana que viene. El miércoles parto la clase, ¿cierto?, haciendo referencia a este texto, porque este texto vincula muy bien con lo que ustedes ya saben de literacidad. Fíjense ustedes aquí elementos que intervienen en ortografía y que a veces no están tan visibles para un profe, como el tema de la lateralización definida, es decir, el que los niños tengan predominancia, ¿cierto?, de la diestra o la zurda, de la mano izquierda o la mano derecha, y la buena orientación espacio-temporal. Fíjense ustedes cómo hay elementos que uno no asume a veces necesariamente como parte de las condiciones necesarias para el aprendizaje de la ortografía, pero que también están a la base, madurez mental, la capacidad de abstracción, qué sé yo. Entonces ahí hay uno que es, este es un texto que es puramente teórico, el de Casani es didáctico, es un texto didáctico. Luego, el de los errores en secundaria es investigación. El que les acabo de mostrar que es de la realidad chilena, es fruto de una investigación, y este es fundamentalmente un texto de naturaleza teórica. Ahí están los factores lingüísticos, todo eso está ya vaciado en un PPT, que por una cuestión de tiempo, ¿cierto?, no lo vamos a revisar hoy día porque es bastante extenso. Y el último texto que queda aquí es este, el de Mejías, que es parte de una tesis, ¿cierto? Dice ahí trabajo final de grado de maestro de educación primaria. Evidentemente, ¿cierto? Aquí hay una autoría que es de la persona que está construyendo esta investigación para, para trabajar el tema ortográfico, y de aquí yo les voy a dejar mencionado qué cosas vamos a leer fundamentalmente, ¿ya? Por ejemplo, toda la parte de la introducción teórica, y también ella propone, esto, aquí me interesa, por ejemplo, que vayamos a los métodos de enseñanza, ¿ya? Denme un minutito porque no tengo mi cargador y otra vez estoy sin batería. Denme un minutito y bueno, voy a poner en pausa la grabación. Ya. Cuando yo suba este texto a la carpeta, les voy a poner cuáles son las páginas, o sea, no está de más, ¿cierto?, que lo puedan leer completo, pero lo interesante aquí es ver algunas cosas que no están contenidas en los otros textos. Por ejemplo, esto de los métodos de enseñanza, que también yo lo tomo, está en el PPT, que no lo he subido aún porque no lo hemos comenzado a ver, que lo vamos a revisar en la clase del miércoles, porque son los dos textos que aportan eh, mayor información, aparte, ¿cierto?, de el conocimiento de las reglas y la propuesta didáctica. Entonces ahí están, ¿cierto?, los 5 textos que los voy a dejar subidos para que ustedes empiecen la lectura. Entonces, cierro esto, handbook de ortografía, y voy al Jamboard, que escucho la voz de una gestión de fondo.
Ya, vamos a silenciar a la Monse para cuidar su privacidad, ¿ya? Bien, estábamos viendo ayer, si ustedes recuerdan, hoy día vamos a hacer solo práctico. Ayer habíamos visto esta primera clasificación de las vocales según el punto articulatorio, ya según el punto de articulación, y veíamos, ¿cierto?, que podíamos encontrar una clasificación que ustedes en los textos la van a encontrar como abierta o fuerte y cerrada o débil, y que permite, ¿cierto?, distinguir el punto de articulación de estas vocales, y eso va a generar, ¿cierto?, una primera distinción, que es la de el hiato y el diptongo, ¿cierto?, que como ustedes vieron está en la matriz de progresiones ubicado en segundo básico. Esta explicación evidentemente no se la damos a los niños, la de abierto cerrado, punto de articulación, pero sí se busca la manera de explicarles que las letras tienen, ¿cierto?, una determinada posición, que es el punto articulatorio, que hace que en confluencia con una similar o una distinta, y en atención, ¿cierto?, a donde cargamos la voz, cuando hay dos vocales que se juntan, se producen estos fenómenos del hiato y el diptongo, y que son tremendamente importantes en la escritura. Decíamos ayer que una de las cosas que es importante es cuando los niños están, ¿cierto?, escribiendo un texto en un cuaderno, en una hoja, incluso, ¿cierto?, en un computador, y necesitan cortar una palabra. ¿Ya? Esa es una de las cosas en que efectivamente los niños necesitan saber si la palabra guión la separamos, porque la sílaba, ¿cierto?, puede romperse, o la mantenemos juntas. Supongamos que un niño está escribiendo esta palabra que yo tengo acá arriba, que no la usé ayer en la ejemplificación. La palabra guión, ¿ya? Fíjense ustedes que la palabra guión es un caso bien interesante en términos de su acentuación, porque tiene efectivamente, ¿cierto?, un hiato, fíjense ustedes, o perdón, un diptongo, fíjense ustedes que ahí hay un diptongo. Por lo tanto, pasa algo muy interesante con esta palabra. Voy a sacar la palabra guión, como ustedes ven acá, esta separación que ustedes ven acá no es correcta, porque tenemos una confluencia de dos vocales, y la regla que aprendimos ayer, que está aquí abajito, es que cuando tenemos una vocal abierta y una vocal cerrada, en cualquiera de sus posiciones, es decir, la cerrada primero y la abierta después, y es en la vocal, ¿cierto?, abierta o fuerte, donde nosotros hacemos la carga de la voz, ¿cierto?, se mantienen unidas. Y ese es el fenómeno al que le llamábamos diptongo. Por lo tanto, en el caso de esta palabra ocurre un segundo fenómeno, y es que al constituirse en un diptongo, entonces no hay separación silábica, y esta palabra se transforma en un monosílabo. Y la regla, en el caso del español, para la cual hay excepciones que vienen un poquito más adelante, dice que los monosílabos no se tildan. Y muchas veces la gente escribe la palabra guión con tilde, y es un monosílabo. Y uno tiene la idea de que un monosílabo es una palabra cortita, como sol, pan, sal, que son las típicas que usamos para enseñarles a los niños lo que es un monosílabo, pero en este caso, ¿cierto?, la palabra guión también es un monosílabo. De hecho, había un estudiante el semestre pasado, Mauricio, que Mauricio trabaja en un medio periodístico también, y que escribe, y él me decía que él toda su vida escribió la palabra guión con tilde, y estaba así como en shock, porque había descubierto que la palabra guión era un monosílabo. ¿Cómo lo sabe usted? Porque usted, ¿cierto?, tiene claridad que esta primera norma
funciona, ¿cierto? No solamente como una norma de nuestra lengua, sino que permite también la separación silábica y por tanto, ¿cierto? El decidir si una palabra como esta lleva tilde o no. Porque ustedes van a ver cuando veamos la regla de acentuación, que la regla dice que todas las palabras agudas terminadas en N llevan tilde. Entonces, ahí se traslapan varias normas que hacen que la gente tienda a ponerle tilde a la palabra guión. Incluso en mi teléfono, para las que tienen activado, por ejemplo, usan el WhatsApp y tienen activada la función predictora, entonces la palabra les aparece a ustedes abajo, hay gente que no lo usa, yo lo uso muchísimo, la función predictora, que te anticipa como la palabra que tú estás escribiendo, aparece la palabra guión con tilde, ¿ya? La predice con tilde. Y por eso yo la he visto varias veces escrita de gente que yo sé que sabe esto, pero que se le va porque automáticamente, ¿cierto?, el sistema la detecta con tilde. ¿Ya? Entonces, esa es una primera cosa que vimos ayer. Esto es lo mismo en esta segunda diapositiva, ¿cierto? Vemos básicamente lo mismo. Aquí yo ayer había... Quiero deshacerme del puntero. Cancelar. Ya. Entonces, este es el triángulo, no me acuerdo el nombre de este triángulo, tiene un nombre. Fíjense que este triángulo lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Tiene un nombre, pero no me acuerdo específicamente ahora, tiene un nombre de un autor. ¿Ya? Este triángulo muestra aquello que yo les estaba señalando, ¿cierto? Que es la articulación de los fonemas vocálicos. Fíjense que en este caso, ¿cierto? Hay otra clasificación, ¿cierto? Los centrales, los posteriores y los anteriores, y esto altas, medias y bajas tiene que ver con la posición articulatoria. Fíjense ustedes en esta imagen muestra que la A retrae la lengua y es profunda, la E menor nivel de profundidad, la E, la I, ¿cierto? La I con mayor nivel de profundidad. Entonces, esto es en el fondo para mostrarles por qué acá. Para mostrarles, ¿cierto? Esto mismo que ya hemos estado conversando. Ahí está la norma, ¿cierto? Cuando aparecen seguidas las vocales A, E y O, se pronuncian en sílabas distintas. Por ejemplo, pa, se, o. Cuando aparecen las vocales I, U junto a otra vocal, se pronuncian en una misma sílaba. Por ejemplo, Anastasio y ciudad. ¿Ya? Eso no lo incorporé ayer. Cuando hay dos sílabas que son cerradas, ¿cierto? En el caso de la I y la U, ciudad, fíjense ustedes que la carga de voz está en dad, también permanecen juntas y es el mismo fenómeno del diptongo. Excepto en palabras como María, mío, búho, que claramente se separan, al pronunciarlas pues llevan tilde, ¿ya? Que es el fenómeno del hiato. Eso es lo mismo que está explicado en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos aquí estos dos primeros fenómenos, el diptongo, dos vocales en la misma sílaba, cerrada más cerrada, ciudad, abierta más cerrada, cuando la cerrada es átona, es decir, no tiene, ¿cierto?, una carga de voz, constituyen el diptongo. ¿Cuándo llevan tilde? Según las normas generales de acentuación, ¿ya? Y las normas generales de acentuación vienen un poquito más adelante. Y el otro fenómeno que distinguimos ayer entonces es el hiato, que son dos vocales en sílaba diferente, es decir, se separan como sílabas independientes, que puede ser dos vocales abiertas, que ya vimos como aeropuerto, ¿cierto? Que ahí tenemos los dos fenómenos, tenemos tanto hiato como diptongo, o una abierta como una cerrada, cuando la cerrada, ¿cierto?, es la tónica, es decir, como María, donde tengo María, tengo la I y la A, pero la I es la tónica, ¿ya? ¿Cómo se tildan?
según también las normas generales de acentuación y en el caso, ¿cierto?, de la vocal, cuando la vocal es cerrada. Eso lo vamos a ver, ¿cierto? Hay ejemplos abajo, pero está explicado un poquito mejor más adelante. Entonces yo he hablado de otro concepto, he hablado de lo tónico y lo atónico, ¿ya? Entonces uno puede tener, ¿cierto? Con los niños hace mucho este ejercicio. De hecho, yo pretendo que en la próxima semana, cuando tengamos el trabajo de modalidad asincrónica, pedí permisos ya para poder mostrarles una clase de una profesora, de la profesora Sonia, que hizo el postítulo en primer ciclo, ¿cierto? Que ofrece la carrera de educación básica junto con el Ministerio de Educación, el CPIP en realidad. Y a mí me tocó ir a grabar una de las clases de esta profesora, que trabaja aquí en la escuela, en una escuela en Viña, a la subida de la plaza de Forestal, la escuela Hugo Errázuriz parece que se llama la escuela, y di una clase completa de ortografía con un cuarto básico. Grabé esa clase y es un súper buen insumo para analizar justamente esto que ella estaba trabajando con ella. Ella tenía, ¿cierto?, un material que era, que yo lo reproduje, no lo tengo a mano en este minuto, pero que se los voy a mostrar. Ella hizo esto, miren, por ejemplo, les entregó a cada niño unas tarjetitas así, déjenme poner, ¿por qué se me desapareció? Ya, pues Jamboard. No me deja poner una... porque tengo que escribir al tiro, ya. Entonces, les entregaba a los niños una tarjetita que venía plastificada y tenía una palabra. Entonces decía, por ejemplo, camarín. ¿Por qué no me deja? Ahí, decía, estaba camarín. Estaban sin tilde, ¿ya? Y venían separadas así, pues venían en cajoncitos así las palabras, camarín. Entonces, los niños tenían esta palabrita así en una tarjetita que estaba muy bonitamente plastificada y tenían un clip común y corriente. Entonces, cada niño tenía un set de como 15 palabras y tenía un set de clip. Entonces, los niños trabajaban en grupo, trabajaban solitos primero y luego trabajaban en grupo. Entonces, tomaban esta tarjetita y tenían que poner el clip donde estaba la sílaba tónica. Ya, entonces supongamos que tenían un clip y lo ponían, ¿cierto?, aquí. Luego y luego iban viendo, iban clasificando cuántas palabras, ¿cierto?, tenían el clip en una determinada posición. Entonces los niños hacían el ejercicio, tomaban su tarjetita y decían, había mucho trabajo allí fonológico. Camarín, 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 camarín. Y cuando identificaban la sílaba tónica, movían el clip hacia la sílaba tónica, ¿ya? Eso es el primer ejercicio que hizo la profesora antes de ver reglas de acentuación, ¿ya? Entonces, luego les decía, ya, vamos a identificar entonces camarín. ¿Dónde está su sílaba tónica? Ya, la última es la sílaba tónica. ¿Cómo termina? En N, ya. Entonces, iba poniendo, ¿cierto?, palabras en la pizarra luego, y a partir de esto les explica la regla de acentuación. Camarín, ¿debe llevar tilde o no? Veamos, tiene que cumplir dos condiciones para que lleve tilde. Tiene que su sílaba tónica estar en la última posición, porque siempre se cuentan, ¿cierto?, desde derecha a izquierda, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Y solo le vamos a poner tilde si cumple una segunda condición, que es que termine en N, en S o en vocal. Entonces, volvamos a mirar camarín. Ya. Camarín, ¿dónde está su sílaba tónica? En la última posición. ¿En qué letra termina? En N. Perfecto, lleva tilde. Y aparece la regla, entonces, asociada a todo este trabajo previo que había hecho Sonia en la sala de clase. Esto
fundamentalmente tiene que ver con esto que está en esta lámina del Jamboard, acá. Entonces dice, ¿cierto?, que vamos a identificar que una palabra puede tener muchas sílabas átonas y una sílaba tónica. Y esa sílaba tónica, ¿cierto?, es el primer ejercicio que tiene que hacer un niño de identificación. Yo les aseguro que si yo llamo a mi hijo en este minuto y le digo, aeropuerto, ¿dónde está la sílaba tónica? Va a tener que hacer el ejercicio de identificarlo, porque no es tan fácil. Esto para uno como adulto, ¿cierto? Parece muy evidente, pero recuerden que esto implica una capacidad metalingüística importante. Entonces el niño tiene que, recuerden lo que era metalingüístico, tiene que reflexionar acerca de su propia lengua, de la cual ya es usuario. Recuerden ustedes ahí la distinción. Los niños y niñas son usuarios de la lengua, pero distinto es que ellos puedan hacer reflexión, ¿cierto?, de distintos fenómenos de la misma. Entonces, eh, fíjense ustedes que aquí yo les he puesto varias palabras. Aeropuerto, ahí identificamos la sílaba tónica. Panadero, ahí identificamos la sílaba tónica. Termómetro, sílaba tónica. Autobús, sílaba tónica. Panadero. En español, la mayor cantidad de palabras, ¿cierto?, tienen su sílaba tónica en posición penúltima. Es una situación, ¿cierto?, un detalle, un dato al pasar. La mayor parte de nuestras palabras son graves, ¿ya? Tenemos muchas menos palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Y yo, no sé, pues uno siempre utiliza termómetro, espantapájaro, ¿cuál es la otra que siempre se usa? Eh, Así, palabras que esdrújulas y sobreesdrújulas son las de menor aparición porque tienen que ver, ¿cierto?, con una longitud mayor, que además tampoco aparecen tanto en los textos infantiles. Entonces, de acuerdo a la posición de su sílaba, de la sílaba tónica, concentrémonos solo en la sílaba tónica, vamos a encontrar palabras que tienen la sílaba tónica en último lugar, en penúltimo lugar o en antepenúltimo lugar, y también hay palabras que son anteriores a al antepenúltimo lugar, que se llaman sobresdrújulas. Si tienen la sílaba tónica en último lugar, a esas palabras las llamamos agudas. Esas son agudas. En penúltimo lugar, las llamamos llanas o graves. Aquí yo usé el de llanas para mostrarles el otro nombre. Habitualmente ustedes las conocen como graves, pero se llaman graves o llanas, ¿cierto? Y las esdrújulas es la antepenúltima, y sobreesdrújula es cualquiera que tenga más sílabas hacia atrás. No hay sobreesdrújula, ya hay palabras sobreesdrújulas, ¿ya? Son nombres bien extraños, lo esdrújulo, lo grave y lo agudo, pero tienen que ver con la identificación de la sílaba tónica, ¿ya? Entonces, para poder saber cuándo yo tengo que poner el tilde, porque esta sola clasificación no es condición necesaria, salvo en el caso de las esdrújulas, para llevar tilde. Las esdrújulas y las sobreesdrújulas, todas se tildan sin excepción. Todas llevan tilde. Ahí la norma es súper sencilla. Pero el que tengan su sílaba tónica en último o en penúltimo lugar no es condición para que lleven tilde. ¿Qué necesitamos saber para que una palabra lleve tilde? Y ahí avanzamos, ¿cierto?, a la siguiente lámina. Lo primero que necesitamos saber es que en nuestra lengua existen tres tipos de acentuación. Aquella a la que le llamamos acento ortográfico, el acento prosódico y el acento diacrítico, ¿ya? Esto es una condición de nuestra lengua, porque en otras lenguas hay algunos tipos de tildación que en la nuestra no existen, y al revés, ¿ya? En el inglés, por ejemplo, ¿existen tildes? No, No existen, po.
no existen. O sea, un problema menos, ¿cierto? Un problema menos del cual preocuparse, pero ya aprender un idioma es difícil por los elementos fonéticos, qué sé yo, que el inglés no tenga reglas de acentuación es fantástico, ¿ya? Bueno, hay un primer acento al que le llamamos acento ortográfico. Señala una característica fonética, es decir, indica la sílaba que debe llevar tilde en la medida que cumpla ciertas condiciones o reglas. Ya vamos a ver cuáles son esas reglas. Hay un acento que se llama prosódico, una sílaba acentuada que no lleva tilde. Acá le llamamos acento ortográfico a aquel que, cumpliendo la condición, permite, ¿cierto? O requiere, más que permite, requiere el tilde. Pero le vamos a llamar acento prosódico a aquellas que, ¿cierto? Cumpliendo la condición de tener una sílaba tónica, no demandan o no requieren el tilde. Y vamos a llamar acento diacrítico a un tipo de acento que rompe, ojo con esto, rompe las reglas anteriores, que no se rige por las reglas de lo ortográfico y lo prosódico, ¿ya? Y que es una suerte de tilde de diferenciación de funciones, que yo se los expliqué ayer cuando veíamos el caso de el tú y tú, el mi y mi. Lo mismo pasa con el sí, ¿cierto? Sí, acepto, con tilde, sí, nota musical sin tilde, sí podría ir, condicional, ¿cierto? No lleva tilde. Aquí hay dos ejemplos, él y él. Ustedes ya saben que hay uno que lleva tilde y hay uno que no lleva tilde. ¿Qué función gramatical tiene el con tilde? ¿Qué es? Pronombre. Este es pronombre. ¿Y este de acá qué es lo que es? Artículo. Artículo, muy bien. ¿Ya? Ahora, así como están sin contexto, yo podría perfectamente haber puesto el tilde en el otro lado, ya, acá. Sin contexto, no tienen ningún sentido. Ese tilde solo, ¿cierto? Solo y solo sí adquiere sentido cuando esta palabra está funcionando gramaticalmente o como pronombre o como artículo. ¿Ya? Entonces, tenemos estos tres tipos de acento: el ortográfico, el prosódico, prosodia, tiene que ver con, ¿cierto?, la pronunciación de las palabras, y el diacrítico. Vamos a ir a mirar entonces las reglas. Hasta ahora no hemos hablado de reglas. Recién vamos a hablar de reglas. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es establecer condiciones previas. Y esas condiciones previas son tremendamente importantes para trabajarlas previamente con los niños. Porque la otra alternativa es pasar derecho a la regla, ¿ya? No hacer este ejercicio que yo les mostraba, que había hecho la profesora Sonia en el colegio Hugo Errázuriz, que era, vamos a hacer un juego. Fíjate, los niños estuvieron un montón de rato entretenidos, ¿cierto? Poniéndole los clips y solitos en sus puestos diciendo palabras como, no sé, ciudad, 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 hasta que lo identificaron. Tuvieron ahí un montón de rato y tenían luego todas sus palabras ordenaditas. Ese proceso es indispensable, porque el camino de ir a la regla es justamente aquello que hemos estado tratando de evitar, que es que un usuario, un niño usuario, piensa en un niño de 7 años, ¿cierto?, que está aprendiendo a escribir bien, que ya escribe, pero que su escritura todavía, ¿cierto?, tiene harta deficiencia en términos gramaticales y ortográficos. Imagínate que le pedimos que se memorice una regla, sin entender cuál es la lógica. La regla entonces aparece recién acá, ¿ya? Y la regla nos dice que vamos a distinguir entre palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Que todas las palabras llevan acento, es decir, en todas ellas reconocemos una sílaba tónica.
el acento es esta intensidad de la voz para destacar una sílaba. Por ejemplo, papa y papá, ¿ya? Le llamamos tilde al acento ortográfico. Entonces, aquí, ¿cierto? Vuelvo para atrás y este de acá es el tilde. Este también lleva tilde, pero esto responde a un fenómeno que es la diacrisis. Y este es aquel donde marcamos una sílaba tónica que no lleva tilde. Entonces, al acento ortográfico le vamos a llamar tilde. Algunas palabras llevan un tilde identificando el acento ortográfico. ¿Cuándo ponemos tilde? Aquí hay que aprenderse dos reglas, dos, para las agudas y para las graves, porque las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde. La primera regla es muy sencilla, pero hay que aprendérsela, hay que memorizársela también. O sea, no basta, ¿cierto?, con entenderla, hay que aprenderla. La primera dice que si la palabra tiene su sílaba tónica en la última sílaba y termina en vocal, en N o en S, lleva tilde. Primera regla, ¿ya? Fíjate que yo he dejado dos ejemplos acá. Hermandad. Hermandad tiene su sílaba tónica en la última sílaba, pero no cumple esta condición. Por lo tanto, hermandad no lleva tilde. Lo mismo pasa con veloz. Veloz, veloz. Tu sílaba tónica está en esta posición, pero no cumple con la regla. ¿Ya? ¿Qué cumple con la regla? No sé si puse ejemplos abajo. A ver, las tengo puestas a ustedes aquí en mi pantalla. No puse ejemplos, ya, pero ahí está la palabra menú. ¿Ya? Si ustedes, fíjense ustedes acá y pueden buscar, acá está papá, no hay ninguna más que sea una palabra aguda en este caso, ¿ya? Esa es la primera regla. La segunda regla es que si la palabra tiene su sílaba tónica en posición penúltima o en la penúltima sílaba, déjenme agrandarlas aquí porque me gusta tenerlas a la lista, ya. Si tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, no llevan tilde si terminan en N, S o vocal. O sea, es la regla opuesta. ¿Cuándo llevan tilde entonces? Cuando terminan en cualquier consonante, cualquiera que no sea NS o que no termine la palabra en vocal. Entonces, es la regla opuesta. Las agudas siempre llevan tilde cuando terminan en N, NS o en vocal. En cambio, las graves, ¿cierto? Siempre llevan tilde, menos cuando terminan en N, en S o en vocal. Esa es la regla, ¿ya? Fíjense ustedes acá, la palabra zapato tiene su sílaba tónica en posición penúltima y entonces, ¿cierto? No cumple la regla, termina en vocal, por lo tanto no le ponemos tilde. Azúcar sí, árbol sí, ángel sí. Y las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Y las sobresdrújulas, fíjense ustedes aquí, última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima, generalmente son palabras que tienen, ¿cierto?, una construcción como esta, que es vende, me, lo, que tiene tiene un pronombre aquí, ¿cierto? Y tiene ¿cómo se llama este? Marca el complemento directo, es una marca de complemento directo, pero es una palabra que está armada, ¿cierto? Vende, me, lo, ¿cierto? Este me es a mí, el lo es el objeto, y en este caso también siempre llevan tilde, ¿ya? Profe, Dígame. no sé por qué como en todos los textos cuando corrige, como que el pronombre cuando está agregado a la palabra lo separa. Sí, sí. Siempre lo separa y lo corrige, entonces yo llego hasta a dudar porque
siempre me lo corrige, hasta como que tengo que apretar como 3 veces para que me lo deje, no me lo cambie, porque hay algunos que lo cambian automáticamente, como en el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp pasa mucho. De hecho, yo tengo que pinchar la palabra para que la guarde así como yo la estoy usando. Es lo mismo que yo señalaba con guión, porque la prefigura como una palabra, ahora les voy a explicar guión, pues la prefigura como una palabra aguda y le pone tilde. Miren, entonces fíjense ustedes, guión. Hoy uno dice guión. Aquí está la sílaba tónica. Mira el ejercicio, ¿por qué la gente se pierde? Mira, ahí está la sílaba tónica, está en posición última. Y además termina en N. Ah, pero obvio, esta tiene tilde. Pero, eso implica que estamos obviando un fenómeno, que es el fenómeno de que aquí hay un diptongo. Aquí entre medio hay un diptongo. Entonces, por eso es que la gente la mira, ve una palabra más extensa. Recuerda que yo te decía monosílabo, fe. Fe es un monosílabo. 2 letras, fe. Entonces, ve guión, es más larga. Se carga su sílabo tónica hasta el final, termina en N, tiene tilde. Pero el fenómeno anterior es que hay un diptongo. ¿Ya? Por eso es importante entender los fenómenos del diptongo y el hiato, luego de la sílaba tónica y átona, y luego las reglas de acentuación, que son como el cuarto paso. ¿Ya? Y aparecen aquí, por ejemplo, los casos especiales. Yo he dicho todo el rato que los monosílabos no se tildan, pero aquí usted tiene un monosílabo con tilde. Este es el acento diacrítico. Cuando veíamos los 3 tipos de acento, el último era el diacrítico, que cumple una función diferenciadora. De hecho, ¿cierto? Hay toda una discusión sobre la naturaleza de este tilde. Por ejemplo, aquel como pronombre demostrativo, aquel niño, no, aquel que va subiendo la escalera, ahí es pronombre. Aquel niño como adjetivo demostrativo, uno con tilde y otro sin tilde. ¿Qué es lo que hizo la RAE? La RAE hace un montón de tiempo hacía esta distinción, solo y solo con tilde. En algún momento la RAE dijo, no es necesario este tilde, porque el contexto diferencia el uso, que es exactamente lo mismo que podría pasar acá con el aquel con pronombre y el aquel con adjetivo demostrativo. Y entonces, ¿cierto? A mí me ha costado un montón, porque yo estoy acostumbrada a ponerle tilde al solo, ¿ya? Y me ha costado un montón asumir que puedo escribirla sin tilde. Bueno, el tema es que los monosílabos no llevan tilde, no obstante uno todo el tiempo se encuentra palabras como esta. Fe, con tilde. Esta es una palabra recurrentemente que aparece con tilde. Claro, antiguamente fe llevaba tilde. Si ustedes revisan, no sé, textos en castellano antiguo, lo van a encontrar con tilde, pero es un monosílabo, por lo tanto, ¿cierto? Esto no corresponde. ¿Ya? Entonces, acento diacrítico. Hay varios, vamos a ver varios en este caso. Y por último, ahí no hay nada, no. Allá, ahí termina. Es que estoy así como apremiada por la hora. Ya. Y por último, entonces, también pasa con C. Sí, ahí hay otro ejemplo. Súper bien. C, el verbo. C, cuando es verbo, lleva tilde. Y cuando es pronombre, reflejo sin tilde. Se peina. Se peina. Asimismo, se peina. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo. Hay varios más. El de, por ejemplo, el de dar, ¿ya? De todo lo que tenga, del verbo dar con tilde, de preposición, ¿cierto? Vino de lejos sin tilde, ¿ya? Ahí hay otro ejemplo. El más de adverbio de cantidad, ¿cierto? Voy yo más 3 amigos con tilde, el más equivalente a pero, iré más no me comprometo con nada, que ahí en ese caso es un equivalente a pero, ¿cierto? Sin tilde, ¿ya?
Ahí hay una larga lista, ¿cierto?, de palabras. En cambio, fe, por ejemplo, fe hay una sola, no hay tres tipos de fe, o la palabra fe no se utiliza en tres contextos distintos, por lo tanto no lleva tilde, ¿ya? Lo mismo que sol. Profe, Dígame. ¿nos podría mandar como una lista de esa, de Sí, ese tipo de palabras? por supuesto Ya, que bacán, la gracias. voy a dejar en el... Ya, me quedo hasta aquí porque la profesora Andrea Pizarro, ¿cierto?, me va a matar si no las libero. Entonces, dos cosas. Voy a subirles el material. De hecho, la clase de ayer está procesada ya. Aquí está en mi YouTube, en mi canal de YouTube. Denme like, ¿ya? Ahí está en mi canal de YouTube la clase de ayer. Se las voy a dejar subida. Está también. Y les voy a subir el handbook para que empiecen a leer, ¿ya? Porque recuerden que esto no es solamente saberse las reglas y todo, sino que hay que tener un corpus teórico que respalde lo que estamos diciendo. Lisette. Profe, de casualidad tiene las fechas de las evaluaciones, porque yo no sabía que había control la próxima semana. No, si no hay control la próxima semana, Lisette. Dije que para la otra semana, Sí, pero sí, voy a ajustar porque con la profesora Marcela Jarpa tenemos ahí tenemos un Excel gigante con las fechas y todo, pero ya nos desajustamos. Pues, entonces voy a subirles también un cronograma pegado al aula con todas las cosas que quedan, los procedimientos evaluativos, ¿ya? Ya, gracias. listo, ya, nos desconectamos aquí, ya, y ayer la Natalie tuvimos una interesante discusión por WhatsApp acerca de una palabra, después el miércoles les contamos, Natalie, si ustedes encuentran casos interesantes de acentuación o palabras escritas, ¿cierto?, por allí en medio, búsquenlas, recoléctenlas y mándenmela, porque podemos ahí hacer una interesante discusión al respecto. Ya, las dejo